Nombrabas antes a Bette Davis a Bette Davis o Joan Crawford como dos referentes del melodrama de esa época que a ti más te gusta concretamente, ¿no? Pero vemos en Obsesión, por ejemplo, donde aparece pues la pareja de Jane Wyman y Rock Hudson, que luego la utiliza también Douglas Sirk en Solo el cielo lo sabe. Una pareja pues muy vista en el melodrama, ¿no? Para ti, ¿cuáles serían las parejas más comunes o más típicas del melodrama? Obsesión, que es la película de Douglas Sirk, que no olvidemos que es un remake de una película, porque Douglas Sirk hizo muchísimos remakes de películas de John M. Stahl. Obsesión está basada en un remake, imagino que sabéis, Sublime Obsesión, que habían hecho Robert Taylor y Irene Dunne, y luego volvería a hacer otro remake con Imitación a la vida y otro más con Huracán. Que es decir, grandes partes de los éxitos de Douglas Sirk se basan en películas que la Universal había rodado antes con John M. Stahl. La pareja de Rock Hudson y Jane Wyman, que como decís la primera vez que colaboraron juntos fue en Obsesión. Yo creo que ahí eso se debe un poquito también al productor Ross Hunter, que fue un productor que es yo que es el verdadero artífice del revival del melodrama de la época de Douglas Sirk. Yo creo que vio una cosa clara, él junto a un hombre muy atractivo, joven, como era Rock Hudson, con una mujer ya madura, como era Jane Wyman, con lo cual él lo que pretendía era atraer al cine a un público femenino de edad, un poquito ya madura. A todas las mujeres de mediana edad les encantaba ver como una señora de mediana edad se ligaba a un jovencito como era Rock Hudson, en Amores imposibles y demás, pero encima con otra cosa que a este tipo de mujeres les suele gustar mucho, que era todo rodeado con un montón de lujo, porque sí que es verdad que mientras los melodramas estos que digo que a mí me gustan más, que son los de los años 40, incluso 30, que eran, de una estética muy potente, pero no derrochona en cuanto a lujo, los melodramas de más adelante, tipo estos que decís como Obsesión o Solo el cielo lo sabe, Ross Hunter lo que hace es cargarlos de lujo y a veces incluso un poco rayando el mal gusto, ¿no? De tipo poco lujo de nuevo rico, lo carga todo muchísimo para dar gusto precisamente a este público femenino que es el que él intenta captar. La pareja esta que decís de Jane Wyman y Rock Hudson, creo que es la base, podría ser el paradigma de ese tipo de política llevada por Ross Hunter. A mí, aparte de todo, Solo el cielo lo sabe, es una película para mí magnífica, que sí que es un melodrama puro, tanto visual como ahí conceptualmente, ¿no? Sí, decimos que Douglas Sirk le dio, podemos decir, elegancia y eficacia en la narrativa y en la técnica, ¿no? En la estética, pero quizás peca un poco de superficial con tanta... Yo creo que, es lo que he dicho antes, yo creo que Douglas Sirk, además, si alguien se lee, pues eso, las entrevistas que se le hicieron, no sé si escribió algún libro de memorias, leí varios libros sobre él, en el cual tenía muchas declaraciones y demás. Él siempre siempre se quejaba, él hacía estas películas como crítica al sistema americano, como crítica, pero claro, cuando tú haces una película como crítica no te estás creyendo lo que estás narrando. Entonces yo creo que desde mi punto de vista partiendo de la base que a mí hay dos películas de Douglas Sirk, Imitación a la vida, que sí que me parece totalmente una cumbre del melodrama, por no decir, y fijaos que os acabo de decir que me gustan mucho las de la otra época, pero realmente Imitación a la vida creo que puede ser el melodrama paradigmático por excelencia, ¿no? Y hablo de Imitación a la vida, la de Douglas Sirk, la segunda versión. Pero quitando esta y un poquito la del Solo el cielo lo sabe, y incluso en estas él sí que es un poquito lo que os comentaba, lo que decíais, es como que se distancia mucho de las historias. Yo veo un narrador muy distante de lo que está narrando, y eso creo que el melodrama queda demasiado frío. Yo creo que el melodrama no puede ser frío. Ahora bien, lo que decíamos, esa estética es tan apabullante que claro, y además es una estética tan que él supo, identificar tantísimo con el melodrama, que se ha quedado incluso como el paradigma de esa estética, ¿no? Aquí quien sí sabía realmente lo que hacía era, como bien decía, Ross Hunter, que tenía también una fama de una persona de muchísimo carácter, que cuando imponía alguna idea, pues todo había que acatar su voluntad, como uno de los que supo ver el potencial económico que tenía el melodrama, ¿no? Yo creo que él sí sabía perfectamente lo que apostaba, ¿no? Efectivamente, porque cuando él incluso intentaba, yo os digo que todas estas películas que él hizo estaban basadas en películas muy antiguas de los años, estamos hablando de películas de los años 30, habían pasado, pues eso, 30 años, veintitantos años desde que él las hizo. Perdón, desde que se hicieron.
y cuando él las intentaba hacer, todo el mundo se le echaba encima diciendo, pero bueno, esto está anticuadísimo, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero indudablemente él tenía un ojo tremendo, porque además él no solo supo en el término del melodrama hacer esto, sino que también también supo ver el potencial, por ejemplo, de Doris Day en comedia. Que decir, él supo, basándose en sabía adaptar éxitos antiguos que a lo mejor no hubiesen sido en otras manos digamos exitosos, pero él sabía hacer un refrito, digamos, aportando incluso cosas nuevas que incluso los podrían llegar hasta mejorar. Uh-huh. Y cuentas también en tu libro El melodrama que aquí en esta película, en la película Obsesión, Rock Hudson, digamos, tomó conciencia de que era una estrella, ¿no? Como que tomó conciencia del éxito ya, digamos, que esta película le iba a dar. Sí, es la película, digamos, que le lanza a él como estrella. Es un actor que además, recordemos que como actor pues no es que fuera un grandísimo actor, aunque luego sí que es verdad que consiguió registros muy altos, pero era un actor pues que era una estrellita en ciernes que tenía en la Universal, que había hecho películas de aventuras y nada más. Era conocido por eso, por hacer peliculitas de aventuras, pero realmente la película que le convierte en estrella y que le convierte en un actor, digamos, adorado, ya digo, sobre todo por el público femenino, que es cuando una estrella masculina es cuando llega a triunfar, cuando se convierte en un ídolo de masas para el público femenino, es con esta película. Sobre todo por lo que os decía también, se convirtió en un ídolo no solamente para las jovencitas, sino para toda una generación, pero no para las madres de esas jovencitas, que al fin y al cabo eran las que tenían casi la edad de Jane Wyman en la película, ¿no? Que se venían un poco reflejadas. Que tampoco es que fuera una actriz, digamos, de demasiado reconocimiento en Hollywood, ¿no? Porque francamente... Hombre, tuvo un Oscar, ya había tenido un Oscar por Belinda. Uh-huh. Que es otro melodrama, por cierto, es un melodrama de los que decíamos lacrimógeno, ¿no? La típica, una sordomuda que es violada, como sabéis, y tiene que tener su hijo adelante y tal, pero sí que es verdad que Jane Wyman, habiendo tenido el Oscar, como decís, para ser una actriz con un Oscar, la verdad es que en aquella época no había tenido ese reconocimiento como había tenido otras actrices con el Oscar, ¿no? Realmente tuvo el Oscar por Belinda y después de eso como que desapareció un poco del mapa y solo vuelve a aparecer con estas películas, pero olvidemos que son casi 10 años después. Uh-huh. Y Guillermo, si tuvieses que elegir entre el melodrama, entre las tantas películas del melodrama, un título que tú dijeras pues como emblemático, ¿cuál elegirías como favorita de...? Pues no sé, a mí la verdad es que yo digo que como emblemática, como que yo diga, ¿qué ejemplo puedes poner el melodrama? Probablemente cogería, y a pesar de todo lo que os he dicho, que os acabo de indicar, es Imitación a la vida. Yo creo que Imitación a la vida, la versión de Lana Turner, tiene todo lo que es el melodrama, ¿no? Lo tiene todo bien definido y bien construido. Es lacrimógena, muestra una mujer mala, tiene esa estética de melodrama que hemos dicho de Douglas Sirk. Pienso que es exagerada, ocurren muchos acontecimientos, que es la película, digamos, muy emblemática en cuestión de melodrama. Y a mí es una película que personalmente me encanta. Quizá yo tiraría más, a mí por ejemplo un melodrama que me encanta es La solterona, por ejemplo, con Bette Davis, un melodrama que lo veo perfecto. Me parece una historia más comedida, unas interpretaciones impecables, una historia que siendo exagerada está tratada con una sensibilidad exquisita y desde un punto de vista está dirigida por Edmund Goulding, por un director que aquí sí que se cree lo que está rodando. William Wyler, por ejemplo, sería otro gran narrador de melodramas desde mi punto de vista. Nosotros aquí también tratamos sobre Imitación a la vida, también estamos de acuerdo en que casi podría ser uno de los mejores, sobre todo yo creo que ese final, uno de los finales que a mí me ha emocionado personalmente, que fue yo creo que uno de los funerales más famosos de la historia del cine, ¿no? Por no decir el más. Porque casi que se ocupa, yo no sé, casi 15 minutos del final de la película y que es impresionante, ¿no? Sí, que a quien no le arranque una lágrima a esa escena es porque no es humano, ¿no? No, indudablemente, sí. Está muy bien hecho y aparte de todo cuenta además con una interpretación de Lana Turner que fue una actriz, yo creo que mejor es lo que se dice, pero nunca fue una grandísima actriz, y en la escena de la muerte final de la criada yo creo que está, vamos, de chapó, está espectacular Lana Turner en esa otra película de Lana Turner, por ejemplo, que no quiso dirigir Douglas Sirk, que a mí me gusta casi más que las que dirigió Douglas Sirk, aunque es mucho peor película, indudablemente, es La Mujer X, que es la película que cierra el libro. Sí, la Mujer X, que dicen que es casi la historia que más ha sido llevada al cine. Hay versiones para parar un tren de todo tipo, hay versiones hasta argentinas y españolas. Es la típica historia de la madre que se ve obligada a abandonar al hijo. Esto, es una película que Douglas Sirk se negó a hacer porque dijo que era demasiado lacrimógena y demasiado
La hizo David Lowery, que es un director totalmente mediocre, pero a mí es una película que me parece sumamente acertada como está hecha. De hecho, tuvo un enorme éxito comercial en España, y incluso cuando nosotros la sacamos en DVD, que la sacamos, las ventas fueron espectaculares. Es decir, que es una película que todavía se reconoce. Y luego una película que, no siendo un melodrama puro, pero que ahora que estoy pensando sí que puede que sea mi película favorita de las del libro, que se me ha olvidado de ella, es Vida íntima de Julia Norris. Yo creo que eso es un prodigio de sensibilidad como no he visto casi nunca en el cine. Y eso, lo que pasa es que eso para mí ya sería, eso sí que tiene una parte, digamos, de realismo y de autenticidad que la alejaría un poquito del melodrama. Tiene otros elementos por los cuales yo le he metido en el libro y que son elementos melodramáticos, pero para mí esa película me parece de las películas más sensibles y más maravillosas que yo he visto nunca. Y esa película sí que el final, yo no sé si habéis visto, el que no llore con eso sí que sería muy extraño, desde luego. Lo tenemos aquí apuntado, lo de la mujer aquí, para comentarla cuando la tratamos aquí en Sesión Continua, fue uno de los grandes descubrimientos, porque a pesar de ser una película, como tú bien dices, que tuvo un éxito maravilloso, hoy en día tampoco entra dentro de esas listas del melodrama. Es muy raro ver esta película, que es una gran película como melodrama, es muy raro verla dentro de las listas, sin embargo es una película maravillosa. Esto es una cosa que yo siempre he luchado un poco con ella, que a veces se me echan un poco encima la gente, pero eso es porque no está firmada por un... O sea, esa película tal y como está hecha, exactamente igual, la firma Douglas Sirk, y sería considerada, pero claro, vivimos en esta película, en esta política del cine de autor, que yo soy totalmente contrario a ella, y si una película está firmada por Douglas Sirk ya entra a ser maravillosa. Por ejemplo, hay una película de Douglas Sirk que se llama Ángeles sin brillo, que me parece que una fama increíble, me parece horripilante. Es decir, o la misma Escrito sobre el viento, que es un melodrama yo incluido en el libro, a mí no me parece una película en absoluto maravillosa, como se dice por ahí. Que sí, visualmente es muy buena, pero argumentalmente está muy mal narrada. Sin embargo, La Mujer X está espléndidamente narrada. Es maravillosa, espléndidamente narrada. ¿Qué pasa? Que como una está dirigida por Douglas Sirk, pues es una maravilla, y como la otra está dirigida por David Lowell Rich, ¿cómo se llama? Que no es nadie. Un director pues no es nada. Que luego no hizo gran cosa, ¿no? En el cine, luego no... No, hizo, pues no, creo que hizo otra película un poco, no recuerdo ahora cuál, hizo una... Lo miré yo el otro día, una más, luego se dedicó casi todo a televisión. Luego, por ejemplo, otra película maravillosa es Esos tres, de William Wyler, por ejemplo, un peliculón tremendo.